Bienvenido a Ciencia, el espacio donde la ciencia se vuelve accesible y emocionante. En cada episodio utilizamos inteligencia artificial para narrar documentos científicos y tesis, permitiendo que el conocimiento llegue a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que combina geografía con ciencia de datos. Oh, interesante. ¿Y tu botiquín? Y botiquín. Sí. Wow. Tenemos un estudio que se llama Geomarketing para la ubicación de nuevos sitios de farmacias en la zona metropolitana de Toluca. De Violeta Shaid Benítez Valerio, que utiliza el geomarketing para analizar la distribución y accesibilidad de las farmacias en Toluca. Ok, geomarketing. Suena un poco técnico, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos qué es exactamente? Claro que sí. Piensa en el geomarketing como una combinación de geografía y marketing. Básicamente utiliza datos geográficos para tomar decisiones estratégicas, como por ejemplo en este caso, dónde ubicar una farmacia, para que sea accesible para la mayor cantidad de personas. Siempre me ha fascinado cómo la geoinformática puede ayudarnos a entender mejor el acceso a servicios tan importantes. Hablando de geoinformática para los que no sepan, ¡Ah! ¿podrías explicarnos qué es exactamente? Claro que sí. La geoinformática básicamente combina la geografía con la ciencia de datos. Imagina un mapa que no solo te muestra calles y ciudades, sino también información sobre la población, Interesante. sus necesidades, el acceso a servicios y mucho más. Es como un mapa con superpoderes. Exactamente. Y en este estudio los investigadores lo usan para analizar la zona metropolitana de Toluca Ajá. y determinar la mejor ubicación para nuevas farmacias. ¿Y por qué es tan importante la ubicación? Digo, ¿no deberían estar en lugares convenientes para todos? Bueno, en un mundo ideal sí. Imagina que vives en una zona rural alejada del centro de Toluca. ¿Qué pasa si necesitas un medicamento con urgencia y la farmacia más cercana está a 1 hora de distancia? Exacto. La ubicación sí importa. Y mucho más para las personas que viven en zonas vulnerables. Precisamente. Y aquí es donde la geoinformática entra en juego. La geoinformática es la ciencia que se encarga de recopilar, analizar y visualizar datos geográficos. En este caso, se utilizó para crear mapas que muestran la distribución de las farmacias y de la población vulnerable en Toluca. Es como tener una radiografía de la ciudad, pero en lugar de huesos, vemos farmacias y personas que necesitan medicamentos. Es una analogía perfecta. Y gracias a la geoinformática y el geomarketing, podemos entender mejor la relación entre estos dos elementos. Me parece increíble cómo la tecnología nos permite analizar este tipo de problemas con tanto detalle. Absolutamente. Y la tesis de Benítez Valerio utiliza una gran cantidad de datos para realizar este análisis. Por ejemplo, utilizaron datos del censo de población y vivienda del INEGI para conocer la distribución de la población en Toluca. Información sobre cuántas personas viven en cada zona, su edad, su nivel socioeconómico. Sí, y también utilizaron el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, de UNV-PADA, para identificar la ubicación de todas las farmacias en Toluca. Es como si hubieran hecho un censo de farmacias. Exactamente. Y lo más interesante es que también utilizaron Google Maps y su herramienta Street View para obtener información sobre las calles, las rutas de acceso, el tráfico e incluso la presencia de obstáculos como semáforos o cruces peatonales. Es decir, no solo se fijaron en la distancia en línea recta, sino que también consideraron todos los factores que pueden afectar el tiempo real que se tarda en llegar a una farmacia. Muy bien captado. Y todo esto para determinar la accesibilidad real de las farmacias para las personas que viven en Toluca. Impresionante. Y ahora que ya sabemos cómo se hizo la investigación, entremos en detalle sobre la zona metropolitana de Toluca. Háblanos de ella. Con gusto. La zona metropolitana de Toluca, que ahora incluye Tenango del Valle, es un área muy diversa. Imagina extensos centros urbanos combinados con áreas rurales. Es un crisol de realidades, con más de 2 millones de personas distribuidas en 16 municipios. Y con un sector comercial en pleno auge. Claro que sí. Y dentro de ese sector, las farmacias tienen un lugar destacado. La investigación menciona que hay más de 1,300 farmacias en Toluca, una cifra impresionante. Pero como dijiste antes, no se trata solo de cuántas farmacias hay, sino de dónde están ubicadas y a quiénes sirven. Exactamente. Y la tesis las clasifica en 3 tipos: farmacias comunitarias, especializadas y de cadena, cada una con sus características y ubicaciones particulares. Entiendo. Entonces, las farmacias comunitarias son las que encontramos en nuestros barrios. Las especializadas ofrecen medicamentos o servicios más específicos, a menudo cerca de hospitales. Y las de cadena son las grandes marcas como Farmacias Guadalajara o Farmacias del Ahorro, que suelen estar en los distritos comerciales centrales. Exacto. Y la competencia es feroz, especialmente entre las farmacias de cadena y las independientes. Imagínate la lucha por los clientes. Y por supuesto no podemos olvidar las poblaciones más vulnerables. Ay, Niños menores de 14 años, adultos mayores de 60 ¿qué? y No personas con digas. discapacidad. Claro que no. Estos grupos son los que más necesitan medicamentos y a menudo los que más dificultades se enfrentan para acceder a ellos. Y la tesis nos revela algo preocupante. Las personas que viven en la periferia de la ciudad,
lejos del centro. Son las que más barreras se enfrentan. ¿Y a qué se deben estas barreras? Es solo la distancia. La distancia es un factor importante, Ujú. pero no es el único. Imagina que necesitas ir a la farmacia en hora pico, con el tráfico congestionado. Eso añade otra capa de dificultad, ¿verdad? Claro, el tiempo de viaje, el costo del transporte, las condiciones del tráfico, todo eso influye en la accesibilidad real. Precisamente. La investigación va más allá de la simple distancia y utiliza un concepto llamado impedancia, que considera todos estos factores para medir la dificultad real de acceder a una farmacia. Es decir, que la investigación nos da una visión mucho más completa y realista de la situación. Exactamente. Y lo más interesante es que utiliza mapas y gráficos para visualizar estos datos. Por ejemplo, los mapas de Thyssen. Espera, ¿mapas de qué? Sí. Los mapas de Thyssen son una herramienta visual que nos permite ver el área de influencia de cada farmacia. Imagina que dibujas un círculo alrededor de cada farmacia, mostrando el área que cubre. Estos mapas nos permiten ver dónde hay más competencia entre farmacias y dónde hay zonas desatendidas. Es como un mapa de batalla de las farmacias. Me encanta. Y hay otro tipo de mapa que utiliza la investigación, el análisis de Moran. Este mapa nos muestra dónde se concentran las poblaciones vulnerables en relación con la ubicación de las farmacias. Es decir, podemos ver claramente si las farmacias están ubicadas donde más se necesitan. Exactamente. Y la tesis no se detiene ahí. También analiza la relación entre la ubicación de las farmacias y otros factores, como el ANECAS, la densidad de población, el nivel socioeconómico, e incluso la presencia de farmacias competidoras. Es un análisis multifacético que busca identificar las áreas donde la apertura de nuevas farmacias podría tener el mayor impacto. Y aquí es donde la ciencia de datos entra en juego. Claro, la ciencia de datos juega un papel fundamental en este tipo de análisis. Permite procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones y obtener conclusiones valiosas para la toma de decisiones. Es fascinante cómo la ciencia de datos puede utilizarse para abordar problemas del mundo real, como la falta de acceso a la atención médica. Sin duda. Y la tesis de Benítez Valerio es un ejemplo perfecto de ello. Bueno, y ya que mencionamos la ciencia de datos, me gustaría que profundizáramos un poco más en los mapas y las visualizaciones que se utilizaron en la investigación. ¿Nos puedes contar un poco más sobre ellos? Con gusto. La tesis está llena de mapas y gráficos que nos permiten ver la situación de una manera mucho más clara y comprensible. Por ejemplo, uno de los mapas más interesantes muestra la densidad de población por sección electoral. Puedes ver cómo la población se concentra en ciertas áreas de la zona metropolitana de Toluca, principalmente en el centro. Y seguramente las farmacias también se concentran en esas áreas. Sí. Pero aquí viene lo interesante. La concentración de farmacias no siempre coincide con la concentración de población vulnerable. Algunas secciones con mucha gente que necesita medicamentos tienen menos acceso a farmacias. Eso nos habla de una desigualdad, ¿no crees? Totalmente. Parece que hay zonas olvidadas en cuanto a acceso a medicamentos. Y eso me lleva a una pregunta. Mencionaste el análisis de Moran. ¿Podrías explicarlo un poco más? Suena a algo que un detective usaría para resolver un caso. Me encanta tu entusiasmo. Y sí, el análisis de Moran es como una herramienta de detective. Imagina que quieres saber si la ubicación de las farmacias y la concentración de personas vulnerables están relacionadas de alguna manera. Este análisis nos ayuda a identificar patrones. Hay zonas donde se agrupan las farmacias lejos de donde se necesita. El análisis de Moran nos lo muestra. Entonces, si vemos muchos puntos rojos en un mapa de Moran, significa que hay una desigualdad en el acceso a las farmacias, ¿verdad? Exacto. Puntos rojos o azules, dependiendo de cómo se configure el análisis, indican una correlación espacial. Y en este caso, la correlación que encontramos es preocupante. Hay una clara desigualdad en el acceso a las farmacias en Toluca. Es como si las farmacias estuvieran jugando al escondite con las personas que más las necesitan. Esta es una forma de verlo. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Cómo podemos mejorar la situación? ¿Cómo podemos garantizar que las farmacias estén ubicadas donde realmente se necesita? Y esa es la pregunta del millón. Y la tesis propone algunas soluciones, ¿no? Sí, la investigación no se limita a diagnosticar el problema. También explora posibles soluciones. Por ejemplo, sugiere la creación de nuevas farmacias en áreas con alta vulnerabilidad y bajo acceso a medicamentos. Eso parece lógico. Pero ¿Cómo se decide exactamente dónde ubicar una nueva farmacia? Simplemente se abre en el lugar donde hay más gente. no es tan simple. Hay que considerar muchos factores, como la densidad de población, el nivel socioeconómico, la accesibilidad a través de vías de comunicación, la proximidad a hospitales e incluso la competencia con otras farmacias. Es como un rompecabezas gigante, ¿verdad? Hay que encajar todas las piezas para encontrar la solución óptima. Exactamente. Y para resolver este rompecabezas, la tesis utiliza un modelo de evaluación multicriterio. ¿Modelo de qué? Suena complicado. No te preocupes, no es tan complicado como suena. Imagina que tienes una lista de lugares potenciales para abrir una nueva farmacia. Este modelo te ayuda a evaluar cada lugar en función de diferentes criterios, como los que mencionamos antes, y asignarle una puntuación. Entonces,
El lugar con la puntuación más alta sería el mejor para abrir una nueva farmacia, ¿verdad? En teoría sí, pero también hay que considerar las restricciones, como la presencia de áreas naturales protegidas o zonas de riesgo de inundación. Claro, no podemos abrir una farmacia en medio de un bosque o en una zona propensa a inundaciones. Exacto. El modelo de evaluación multicriterio nos ayuda a encontrar el equilibrio entre los factores que hacen que un lugar sea atractivo para una farmacia y las restricciones que limitan su viabilidad. Es como juego de ajedrez, ¿verdad? Hay que pensar en todos los movimientos posibles para encontrar la mejor jugada. Me encanta tu forma de pensar. Sí. Y sí, la planificación de la ubicación de una farmacia requiere una estrategia inteligente. No se trata solo de abrir una farmacia en cualquier lugar, sino de hacerlo de manera estratégica para que tenga el mayor impacto positivo en la comunidad. Y todo esto gracias a la ciencia de datos y a las herramientas geoespaciales. Exactamente. La tesis de Benítez Valerio utiliza un software de sistemas de información geográfica, o así, llamado TERSET. TERSET. Suena algo salido de una película de ciencia ficción. Quizás. Pero en realidad es una herramienta muy útil. Imagina que tienes un mapa digital de Toluca. Con TERSET puedes agregar capas de información sobre la población, las farmacias, las calles, los hospitales, los riesgos naturales y mucho más. Es como un mapa interactivo que nos permite visualizar toda la información relevante de una sola vez. Exactamente. Y TERSET no solo nos permite visualizar la información, sino también analizarla y modelar diferentes escenarios. Es decir, que podemos usar TERSET para emular la apertura de una nueva farmacia en diferentes ubicaciones y ver qué impacto tendría en la accesibilidad de la población. Muy bien dicho. Esa es una de las funciones más poderosas de TERSET. Y gracias a este software, la tesis de Benítez Valerio pudo identificar varias zonas con alto potencial para la apertura de nuevas farmacias, principalmente en la periferia de la ciudad, donde la densidad de población vulnerable es alta y el acceso a farmacias es limitado. Es decir, que la investigación no solo nos dice dónde hay un problema, sino que también nos da pistas sobre cómo solucionarlo. Exacto. Y la tesis también destaca la importancia de considerar la accesibilidad a través de vías de comunicación y la proximidad a hospitales. Claro. De nada sirve tener una farmacia en un lugar inaccesible o lejos de otros servicios de salud. Precisamente, la ubicación estratégica es clave para garantizar un acceso equitativo a los medicamentos. Y todo esto nos lleva a una reflexión importante. La ubicación de las farmacias no es un asunto trivial. Tiene un impacto real en la salud y el bienestar de las personas. Absolutamente. Y la investigación de Benítez Valerio nos invita a repensar la forma en que planificamos nuestras ciudades y cómo distribuimos los servicios esenciales, como las farmacias. Es un llamado a la acción, a no conformarnos con la realidad actual, sino a buscar soluciones innovadoras que garanticen el acceso equitativo a los medicamentos para todos. Y para lograrlo, la colaboración entre el sector público, el sector privado y la comunidad es fundamental. Hablando de colaboración, la tesis también propone algunas recomendaciones para la planificación de la ubicación de nuevas farmacias, ¿verdad? Sí, la tesis destaca la importancia de realizar estudios de mercado más detallados, la necesidad de trabajar en conjunto entre el gobierno y las empresas farmacéuticas y la necesidad de considerar la equidad en el acceso a la atención médica. Son recomendaciones muy importantes que podrían ayudar a mejorar la situación actual. Sin duda. Y lo más importante es que esta investigación nos muestra el poder de la geoinformática, el geomarketing y la ciencia de datos para abordar problemas sociales complejos como la falta de acceso a los medicamentos. Exacto. La combinación de datos, tecnología y análisis inteligente nos permite entender mejor nuestro entorno y tomar decisiones más informadas. Y ahora, hablamos de las farmacias de cadena. La tesis menciona que Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro tienen una gran presencia en la zona metropolitana de Toluca. Sí, y su ubicación estratégica les permite atender a un gran número de clientes, especialmente en las zonas con mayor densidad de población y actividad comercial. Pero eso significa que están llegando a todos los que los necesitan. Esa es la gran pregunta. Si bien es bueno tener opciones y competencia, ¿están realmente estas grandes cadenas ubicándose donde más se necesitan o solo se enfocan en zonas con mayor poder adquisitivo? La tesis también aborda este punto. Si bien estas farmacias tienen una gran presencia, no siempre se traducen en un mejor acceso para las poblaciones más vulnerables. A menudo se ubican en zonas con un nivel socioeconómico más alto. Es decir, que la lógica del mercado no siempre se alinea con las necesidades de la salud pública. Exacto. Es importante considerar no solo la cantidad de farmacias, sino también su distribución en relación con las necesidades de la población. Y hablando de necesidades, la tesis analiza la demanda de medicamentos en Toluca. Claro que sí. La tesis utiliza datos de ventas de medicamentos para estimar la demanda en diferentes zonas de la ciudad. Y aquí hay un hallazgo curioso. La demanda no siempre coincide con la densidad de población. En serio. Eso me sorprende. ¿Podrías explicarlo un poco más? Con gusto. Hay zonas con alta densidad de población, pero con una baja demanda de medicamentos.
y viceversa. Esto se debe a diversos factores como el nivel socioeconómico, la prevalencia de ciertas enfermedades, la cultura de la automedicación e incluso el acceso a servicios de salud. Es decir, que hay zonas donde la gente, a pesar de ser muchas, no compra tantos medicamentos. Quizás porque no tienen los recursos, o porque se automedican, o porque tienen acceso a otros servicios de salud. Exactamente. Es un panorama complejo que nos invita a analizar más allá de los números simples. Y hablando de panoramas complejos, ¿qué nos dice la tesis sobre la competencia entre farmacias? La tesis analiza la competencia a través de la distancia entre farmacias. Utilizando los polígonos de Thiessen que mencionamos antes, se puede delimitar el área de influencia de cada farmacia. Es como trazar un mapa de batalla donde cada farmacia tiene su territorio. Me gusta esa analogía. Y supongo que en las zonas donde los territorios se superponen la competencia es más intensa. Exactamente. Y esa competencia puede tener efectos positivos y negativos en el acceso a los medicamentos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en zonas con mucha competencia, los precios de los medicamentos pueden ser más bajos, lo que beneficia a los consumidores. Pero también puede haber menos variedad de productos, ya que las farmacias se enfocan en los medicamentos más populares. Es un juego de equilibrio entre oferta y demanda. Justamente. Y la ubicación estratégica de las farmacias juega un papel crucial en este juego. Hablando de ubicación, la tesis también analiza la accesibilidad desde la perspectiva del tiempo de viaje. ¿No es así? Sí, la investigación utiliza un análisis de redes para calcular el tiempo que tarda una persona en llegar a la farmacia más cercana desde su hogar. Se crea una red virtual de calles y carreteras y se simula el recorrido considerando el tráfico, las condiciones de las vías y otros factores. Es decir, que no solo se mide la distancia en línea recta, sino que se considera el tiempo real que se tarda en llegar a la farmacia. Exacto. Y este análisis revela zonas donde el acceso a las farmacias es más difícil, ya sea por la distancia del tráfico o la falta de transporte público adecuado. Es una visión mucho más completa y realista de la accesibilidad. Sin duda. Y la tesis utiliza mapas para visualizar todos estos resultados, lo que facilita la comprensión de la situación y la toma de decisiones. Esos mapas son como radiografías que nos muestran la salud del sistema de acceso a medicamentos en Toluca. Me encanta tu analogía. Y lo importante es que estos mapas nos invitan a la acción. No podemos simplemente observar la desigualdad, tenemos que buscar soluciones. Y hablando de soluciones, la tesis también propone algunas estrategias para mejorar la comunicación entre las farmacias y la población. ¿Sí? La tesis destaca la importancia de que las farmacias brinden información clara y accesible sobre los medicamentos, las enfermedades y los servicios de salud. También sugiere la utilización de tecnologías de la información como las redes sociales y las aplicaciones móviles para facilitar la comunicación. Imagina una app que te permita ubicar la farmacia más cercana, comparar precios, consultar la disponibilidad de medicamentos e incluso hacer pedidos online. Sería una herramienta muy útil especialmente para las personas mayores o con discapacidad que tienen más dificultades para desplazarse. Sin duda. Y también podría usarse para brindar información sobre salud y educación sanitaria, incluso para promover la adherencia a los tratamientos. Exactamente. Las posibilidades son muchas. Y la tesis de Benítez Valerio nos invita a explorarlas, a pensar en soluciones innovadoras que aprovechen las nuevas tecnologías. La tecnología puede ser un gran aliado para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Totalmente de acuerdo. Y la tesis de Benítez Valerio es un ejemplo claro de cómo la geoinformática, el geomarketing y la ciencia de datos pueden contribuir a crear un sistema de salud más justo y equitativo. Y hablando de un sistema de salud más justo y equitativo, creo que es importante recalcar algo que mencionaste antes sobre la ubicación de las farmacias y su relación con el acceso a medicamentos. No se trata solo de cuántas farmacias existen, sino de dónde están ubicadas y a quiénes sirve. Sí, totalmente. Y creo que la tesis de Benítez Valerio lo ilustra muy bien. Al analizar la zona metropolitana de Toluca, se puede ver cómo la ubicación de las farmacias, especialmente las de cadena, no siempre coincide con las zonas de mayor vulnerabilidad. Es como si hubiera una especie de brecha de acceso donde las personas que más necesitan medicamentos enfrentan mayores obstáculos para obtenerlos. Exacto. Y esta brecha de acceso se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser una brecha geográfica, donde las farmacias simplemente no están ubicadas en las zonas donde se necesitan. O sea que hay zonas que están prácticamente desatendidas. Exactamente. Pero también puede ser una brecha económica, donde los precios de los medicamentos son demasiado altos para las personas que viven en zonas de bajos ingresos. O una brecha de movilidad, donde las personas no tienen fácil acceso a transporte público para llegar a las farmacias. Precisamente. Y la tesis destaca la importancia de considerar todos estos factores al momento de planificar la ubicación de las farmacias.
Es un llamado a una planificación más estratégica, más consciente de las necesidades reales de la población. Y no solo eso, sino también a una mayor colaboración entre el gobierno, las empresas farmacéuticas y la comunidad. Es decir, un enfoque multisectorial para abordar este problema complejo. Exacto. Y la tecnología también puede jugar un papel importante. Mencionaste antes la posibilidad de una aplicación móvil que ayude a las personas a encontrar farmacias, comparar precios e incluso hacer pedidos online. Sí, y creo que es una idea muy prometedora. Podría ser una herramienta muy útil para reducir la brecha de acceso, especialmente para las personas mayores o con discapacidad que tienen más dificultades para desplazarse. Totalmente de acuerdo. Y la tecnología también se puede utilizar para brindar información sobre salud, educación sanitaria e incluso para promover la adherencia a los tratamientos. Es decir, que las posibilidades son infinitas. Sin duda. Y la tesis de Benítez Valerio nos invita a explorar todas estas posibilidades, a pensar en soluciones innovadoras que aprovechen al máximo la tecnología. Bueno, creo que hemos cubierto muchos puntos importantes en esta inmersión profunda. Hemos aprendido sobre geomarketing, informática, análisis espacial, modelos de evaluación multicriterio e incluso un poco de ciencia de datos. Y lo más importante, hemos visto cómo todas estas herramientas se pueden utilizar para abordar un problema real y complejo como el acceso a medicamentos en la zona metropolitana de Toluca. Un problema que lamentablemente no es exclusivo de Toluca, sino que se replica en muchas otras ciudades del mundo. Es cierto. Y creo que la investigación de Benítez Valerio nos ofrece un marco de referencia muy valioso para analizar este problema en otros contextos. Y para buscar soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades específicas de cada lugar. Exacto. Y lo más importante, nos recuerda que la ubicación sí importa y que el acceso a medicamentos es un derecho fundamental para todos. Un derecho que debemos defender y promover con todas nuestras fuerzas. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu pasión por este tema. El placer ha sido mío. Y a todos nuestros oyentes, los invitamos a seguir explorando, a seguir haciendo preguntas, a seguir buscando soluciones. Hasta la próxima y que sigan las inmersiones profundas. Adiós.